Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Consagración y bendición. La palabra se explica por sí mismo. Aquellas personas que deciden consagrarse para Dios son benditos. Pero también hay una bendición que Dios da para todos sus hijos. Busca no solo aquella bendición que para todos los hijos, como el sol cuando sale, dice la Biblia que Él hace salir su sol para buenos y malos, pero también Dios llama a sus hijos a un estándar mayor, el estándar de la consagración, y hay bendición en ello. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. La lectura de hoy está en Números 6, del 1 al 27, y la lectura para la Biblia en un año está en Mateo 23, Cantares 4, 5 y Números 23 a 24. Leamos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace en la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová. No se acercará a persona muerta, ni aun por padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Déjeme explicarle, ¿qué es un nazareo? Como lo mismo dice su palabra, una persona que se aparta para Dios. Y aquí Dios le da 3 mandamientos. El primero es que dice que no puede beber ni vino, ni sidra, ni ninguna bebida fermentada. En la palabra sidra es claramente distinguible, se refiere a lo que es cerveza o lo que es algo fermentado. La palabra vino es un poco más compleja porque la palabra en hebreo para vino es yayin y se refiere tanto al vino fermentado como al vino recién exprimido o al vino nuevo. Que está, inclusive hay lecturas en la Biblia que se refieren al vino que aún está en el racimo de uva y usa la misma palabra, yayin. ¿Cómo uno puede distinguir el uno del otro? Por los efectos. Vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando nos cuenta de Lot. Dice la Biblia en el Génesis, cuenta de Lot, que él se emborrachó. Esto claramente fue con vino fermentado, porque dice la Biblia que en su borrachera ni se dio cuenta que las 2 hijas se acostaron con él y se produjo un incesto. Pero antes de eso, también la Biblia nos habla de Noé. Cuando salió del arca, dice la Biblia que él se plantó una viña y se emborrachó. ¿Cuál fue el efecto de eso? Que perdió el decoro. En su desnudez, dice la Biblia, que produjo maldición, maldijo a su hijo, trajo desgracia familiar. Pero no ha variado mucho en los términos en los días de hoy. El alcohol, la sidra, ¿cuáles efectos produce en la sociedad actual? Si usted ve las estadísticas a nivel mundial, la mayoría de los homicidios, de los atracos, de los hurtos, de las violaciones sexuales, etcétera, ocurren por causa del alcohol. Las estadísticas hablan de que la mayoría de estos crímenes ocurren entre 12 de la noche y 3 de la madrugada. Como le decía, en el hebreo, cuando uno lee la palabra vino, porque en español todo se traduce como vino, en griego existen 2 palabras que la distinguen mucho más. Hay una palabra que se refiere a ambas, que es la palabra oinos, y hay una palabra que se refiere solamente al vino nuevo, que es la palabra tirosh. Algunas personas dicen, bueno, pero Jesús tomó vino. Claramente el vino que Jesús tomó no era vino fermentado, porque si él, la multiplicación de vinos que hizo, de una cantidad inmensa en aquella boda, si toda esa gente hubiese tomado todo ese vino, Jesús iba a provocar una borrachera. Y entonces eso es contraproducente porque la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, podemos verlo también por la prohibición que existe
para el sacerdote y para el nazareo. Dice que el nazareo todos los días de su vida no podía tomar ni siquiera, óigame bien, no vino fermentado, no. Dice que ni siquiera podía probar nada de la uva, desde la semillita hasta la cáscara, que no se acerque a nada de eso. Usted dirá, wow, ¿y por qué? Para evitar esa zona gris que la gente dice, no, pero un chin de vino no es nada. Empiezan con una copa, un chin de cerveza. Y entonces al nazareo Dios le puso una línea demasiado clara para que ni siquiera haya confusión, que le diga, no, pero este vino no tiene alcohol, no, pero, y él contamina su nazareato. ¿Por qué? Porque si tú haces un voto de un nazareato, digamos por 1 año o por 7 años, de hecho, hay en el Midrash hebreo se habla de la reina Helena, que hizo un voto por 7 años y ya casi concluyéndolo, lo contaminó y tuvo que iniciar 7 años de nuevo. Así que ellos tienen mucho cuidado. La Biblia habla de otro nazareo que era Sansón. Aunque su mamá guardó los votos que hizo, el hijo no lo guardó. Dice la Biblia que en una ocasión él mató a un león y luego fue al cadáver de ese león y lo tocó, cogió miel del cadáver de ese león y no le comentó nada a su padre y les dio a ellos a comer de un cadáver. Pero no solo eso, él también participaba en unas fiestas y unas cosas con unos amigos filisteos y todo eso, y de ahí salía toda clase de problemas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no contaminar, porque la Biblia dice en Romanos 12, os ruego, hermano, por la misericordia de Cristo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que como al sacerdote se le prohibía participar de vino y de la sidra mientras dura, la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Usted dirá, bueno, es un poco complicado, pero la verdad es que somos apartados para Dios. Y sí, sabemos que es un área gris y delicada. Eh, y yo siempre le pongo un ejemplo a las personas, que la gente dice, bueno, pero yo me bebo un poco de alcohol, pero no me emborracho. Bueno, ¿hasta dónde es la medida del cielo para la borrachera? Eso nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que si usted anda guiando y un policía de tránsito te para, el alcoholímetro en Estados Unidos, tengo entendido que una cerveza ya te marca en el alcoholímetro cuando tú estás guiando, si te hacen la prueba. Así que es un tema un poco delicado y lo más importante es que usted cuide su salvación y que usted tenga bien claro que los borrachos no entran en el reino de Dios. Ese fue un mandato que le dieron al nazareo en cuanto al vino. El otro que le dieron fue en cuanto a no acercarse a cadáveres de muertos. Eso hace recordar en una ocasión que a Jesús, alguien quiso acercarse a Jesús y dijo, pero déjame enterrar primero a mi papá, deja que mi papá se muera. Y Jesús le dijo, no, no, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Era el momento para llamar a ese hombre a seguir a Jesús. Sin embargo, para los sacerdotes, sí, ellos podían contaminarse, ellos podían, si se les moría alguien bien cercano, ellos podían ir. El nazareo no. Déjeme decirle, un nazareo no era un extraterrestre. El nazareo seguía haciendo su vida con sus familiares. De hecho, no habla aquí de abstenerse de su sexualidad. Ellos seguían siendo padres, amigos, hermanos, etcétera. ¿Ok? Lo que sí, que tenían ciertos marcas que lo identificaban como hombres o mujeres que habían decidido apartarse para Dios. ¿Tienes tú algún voto de nazareo que debes hacer sobre tu vida? ¿Hay algo que te está impidiendo acercarte a Dios? ¿Es el alcohol? ¿Son desórdenes sexuales? ¿Cuáles cosas tienes tú que poner hoy delante de Dios y hacer un voto de consagración y apartarte de aquellas cosas que te alejan de Dios? ¿La pornografía? Dice la Biblia en el verso 9, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación rayará su cabeza al 7º día. Oiga esto, como él no podía acercarse a muerto, si alguien le daba un yello y se moría al lado de él de repente él contaminó su nazareato. Tenía que empezar de nuevo, es decir, hasta la contaminación accidental era contada. El verso 11 dice, el sacerdote ofrecerá a él en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día.
y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado. Esta es pues la ley del nazareato. Él tenía que traer 3 animales, 2 por expiación y por culpa, y luego otro más. O sea que era complicado. Dios le decía, o sea, usted entiende, había un precio que pagar. Hay casos, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de un caso donde unos jóvenes fueron a presentar su voto y no tenían, porque también al terminar el nacerato había que presentar unas ofrendas y eran costosas, y se acostumbraba que otras personas podían ayudarte a costear para que tú presentes tu voto de nazareato, ¿ok? ¿Qué está diciendo Dios con eso? Que el pecado tiene grandes y serias consecuencias y que la santidad también tiene grandes recompensas. Dice el verso 13, esta es pues la ley del Nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de Nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová. Oiga, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. 3 animales tenía que traer ese día que se presentaba delante de Dios, todas sin defecto, ¿ok? Por eso le decía que algunos no tenían, pero que el pueblo le ayudaba. Dice, además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo, los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y su libación. Así que entre el sacerdote y la persona que ofrecía, que terminaba su nazareato, había una ceremonia especial de dedicación a Dios. El verso 18 dice, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará, usted escuchó, el cabello era quemado, no se tiraba por ahí. Como era un cabello consagrado, había que quemarlo. Dice, después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo. Después que fuere raída la cabeza consagrada, el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla, separada después, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitiere, según el voto que hiciera, así hará conforme a la ley de su nazareato. El devocional de hoy concluye con una parte espectacular, preciosa, hermosa, que se llama la bendición sacerdotal. Esta bendición menciona 3 veces el nombre del Señor y menciona 6 veces el nombre de la persona a ser bendecida. ¿Por qué? Porque a veces hay bendiciones que Dios nos quiere dar y nosotros pensamos como que no. O vemos la situación y pensamos que no. En estos tiempos, por ejemplo, en Estados Unidos, ayer la temperatura estaba en -3 grados, pero el calendario dice que estamos en primavera. Y usted sale afuera y dice, ¿cómo primavera? Si estamos a -3 y no hay flor por ningún lado. Sí, pero el calendario dice que estamos en primavera. Y Dios, el mundo espiritual es así. Aunque tú veas que la temperatura está en -3 grados, aunque tú veas que nos dice la Biblia que hay primavera sobre tu vida. Aleluya. Así que vamos a leer esta bendición y yo quiero que tú la recibas en el nombre del Señor. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Diga conmigo, amén. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, dice la Biblia. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hay un misterio muy grande aquí que aunque los nazareos para hacer todo esto, para agradar a Dios, tomaban un voto especial muy bien. Pero Dios dice, Aarón,
Bendíceme a todos los hijos de Israel con esta bendición. Son benditos de Dios. La bendición no por nada que ellos hayan hecho, sino por la misericordia infinita de Dios para con sus hijos. Como dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Aleluya. Así que recuerde, reciba esa bendición, apréndala de memoria y declárela sobre sus hijos. En Israel esa bendición se declaraba en la mañana cuando se hacía el holocausto y se hacía también en la tarde. Y se declaraba sobre el pueblo de Israel, y los sacerdotes y los padres deben declararla, si es posible, todos los días. Nosotros por lo menos una vez a la semana declarábamos esta bendición sobre nuestros hijos. Habla de que Jehová te bendiga y te guarde, te proteja, ver la bendición y protección. La segunda habla de que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Eso habla de la misericordia, del favor de Dios sobre la vida. Y luego alce sobre ti su rostro. Esta es muy especial, alce sobre ti su rostro. ¿Sabes qué es eso? Eso es cuando un hombre se acercaba, una mujer se acercaba donde un soberano, donde un rey, y entre toda la multitud, el rey miraba a alguien con favor y gracia, como el rey miró a Esther. Esa es esa última parte, dice, alce sobre ti su rostro entre todas las multitudes, te mire a ti y te bendiga con paz. El shalom de Dios no solo se refiere a la falta de guerra, sino a la vida abundante de la que hablaba Jesús. Que nada te falte, que estés en paz y que la gracia y el favor de Dios esté sobre ti y los tuyos. Amén.